La religión tiene tradiciones que han cambiado con el tiempo. Esta cuestión de la infalibilidad de la iglesia. Ya había hablado de la ciencia y la religión, lo importante del conocimiento, de la cuestión de la objetividad, de los libros de religiosos y científicos que hay. Y también existe lo contrario, el fanatismo. ¿Cuál es la línea entre fanatismo y una religión sana o equilibrada? Y Y la religión por algunos autores se ha tomado como que en la época moderna no existe, como que ya se pasó la época de la creencia, de la fe, de esa anticuada y llegan estas nuevas tendencias muy modernas y todo. ¿Y qué ofrecen? No ofrecen historias, no ofrecen cierta esperanza, sino es esta religión de la competencia, del tener más, de la soberbia. No esa religión del Jesús que iba en un burro, no en un caballo, representando la humildad, curando al leproso cuando los leprosos eran excluidos de los grupos, eran enjuiciados por la misma sociedad, como sigue pasando en la sociedad actual en todo el mundo por cuestiones de ideología, de raza, de creencias, el tú sí, pero tú no, el jugarla a ser Dios, la conciencia, no, tú no entras aquí, tú sí. Jesús une culturas. Jesús es estudiado por ateos. Jesús es estudiado históricamente. Hay controversia, por ejemplo, cómo es Jesús. En Europa lo pintan como si fuera europeo. En, en el Mediterráneo como si fuera pues de ese lugar. Cada cultura representa según su pues sus fenotipos y su aspecto físico, pero es el legado que nos deja un líder. Que hablé ahorita de varios libros, hay varios libros que hablan de que no es la doctrina social cristiana, que yo le diría doctrina social cristiana y católica, porque hay que hacer la diferencia, y que habla, por ejemplo, de la cruz. La cruz es un elemento, y varios teólogos también hablan de castigo de los romanos. Pero Jesús fue puesto por la blasfemia, aparentemente, y Jesús fue puesto también por la cuestión de creerse el Hijo de Dios o de Abba, y fue muy cuando tratan de Poncio Pilatos, el procurador de aquella época, él es un papel muy controvertido de Poncio Pilatos, porque se dice inclusive que él no creía que Jesús fuera culpable de ninguna pena, lo fue la sociedad, fue el grupo de personas que dijeron a quién liberamos, a Barrabás o a Jesús. Y aparentemente pues fue a Barrabás. Jesús tenía un poder más grande, por eso fue más atacado. Por eso arriba en la cruz se presupone, se pone Jesús Nazarenus Rex Jus, o Jesús Nazareno, o sea, de Nazaret, sin apellido el Jesús, rey de los judíos. Es lo que viene en símbolo de mofa o de burla. Como un judío puede romper la Torá, 600 mandamientos o 613 mandamientos que existen. ¿Cómo puede resumir todo una persona que dice que es el Hijo de Dios y curar leprosos que eran considerados poseídos por el demonio, por el mal? ¿Cómo puede estar con ellos y cómo puede resumir todos los mandamientos en el amor? En pon la otra mejilla es una enseñanza de Jesús y que es, o aparentemente de Jesús, que es también una cuestión muy controvertida y muy complicada de entender también. Por un lado, la justicia es justicia divina, Dios se encarga. Pero por el otro lado, esta situación de déjate un poco, o sea, no ataques, pon la otra mejilla. Ha sido una situación polémica también. Yo la veo polémica ahí también. La cuestión del dinero, la economía, que ahí tiene mucho que ver con las raíces, creo yo, del socialismo, porque el socialismo y comunismo busca que todos tengan igual, que no haya excesos, que todos tengan oportunidades,
el marxismo trata de evitar la sobreexplotación y de cierto modo Jesús trataba, no diría que fuera socialista comunista, pero trataba a todos de cierta manera igual, al leproso, al no leproso, al creyente, al no creyente, al que rezaba, al no. Ese era el mensaje, o sea, de la inclusión, del todo. Y ese es un mensaje también político, es un mensaje social muy poderoso, que calaba en aquella época, fastidiaba en aquella época. ¿Cómo alguien sabe la Torah o la ley hebrea, judía, a tan temprana edad, pero cómo acepta a todos? Cuando la misma Biblia dice, Dios tiene elegidos. De un lado unos, del otro lado otros. Hay unos que son pecadores y otros que no son pecadores. Hay unos que son buenos y hay otros que son malos. Esa tendencia de Jesús a unir a todos y decir todos son buenos, pon la otra mejilla si te atacan, no dice no te defiendas, ¿verdad? Esta situación de Jesús y la espada o la lengua como espada en el sentido de lo que dices te enreda, lo que puedes comunicar te puede afectar o lo que puedes decir puede afectar a nivel político, a nivel social, etcétera. No era un enjuiciamiento nada más moral, era un enjuiciamiento o poner a Jesús en la cruz era una situación social, era una situación ética. Cómo alguien puede, ¿verdad? Aceptar a todos, cómo alguien puede predicar esto todo. Entonces, ha sido también muy complicado entender o controvertido entender esta situación de la misma pobreza. La riqueza espiritual y hay que ser pobres. Entonces era como condenar también a lo que no estoy de acuerdo, como condenar al rico, ya tenía y era malo no entrar al cielo, al cielo porque la riqueza como que obstruye, como que nubla, como que no te deja ser espiritual. Yo no creo en eso. Yo creo que una persona puede tener dinero material para ayudar a los demás, pero siempre es el enfoque de los demás. También hay un enfoque en la religión a uno mismo, cómo yo rezo, cómo yo y mi familia o mi familia y yo avanzamos. No solamente ayudo al otro que no conozco, ayudo al hambriento, al pobre, ¿cómo me ayudo a mí? ¿Cómo salgo adelante? Esa situación se le llama un poco el desapropiarse lo material. Tengo riquezas, me desapropio, pues sí, pero se la doy a otro mi trabajo y mi esfuerzo, ¿por qué se lo voy a dar a otro? Ese es un tema bien enredado también. Esa situación de desapropiarse. ¿Qué es lo que pasa? Y lo digo con mucho respeto y con mucha firmeza porque conozco grupos religiosos desde temprana edad, he estado en la religión católica y conozco gente en la religión católica muy buena, muy estudiosa, muy noble, yo diría, amigos, compañeros que siempre tienen esto en común, ¿no? El compartir la comida, el compartir las ideas, una especie de, no diría comunismo, pero pues tirándole un socialismo, ¿no? Todos pensamos diferente, tenemos libertad de pensar, pero compartimos el mismo espacio, compartimos la misma Biblia, compartimos las mismas ideas y se condena la riqueza, de hecho. Muchas veces se condena la riqueza o el esfuerzo. Y mi cuestionamiento siempre es, oye, pues la riqueza no está peleada con el reino de los cielos, porque la riqueza es un medio para ayudarte y ayudar a los demás. Ahorita lo vemos con la pandemia, por ejemplo. Si no hubiera cosas materiales, ¿cómo pagas un doctor? ¿Cómo pagas una enfermedad? ¿Cómo pagas un hospital? ¿Cómo pagas un medicamento? No es pecado tener riqueza. No es pecado acumular, ahorrar y ayudar a los demás, pero también ayudar a ti mismo. Si no te ayudas a ti y a tu familia, cómo ayudas a los demás también. Y yo creo que se ha entendido de manera muy mala y muy negativa a través del tiempo el que para ser feliz hay que ser pobre y desapropiarse de todo. El que para ser buen católico o buen cristiano hay que dejar todo y quedarse con lo espiritual, como si alguien tuviera material y no tuviera espíritu, o no tuviera buenas acciones o intenciones. Cuando es lo material la vía, el puente, que le permite hacer a los demás también felices. ¿Cómo se paga un medicamento, un hospital? Con economía, con ahorros, con esfuerzo, con trabajo.
Y eso es donde choca muchas veces, que yo veo que choca la religión con lo espiritual. Con esa hay una, creo yo, una falsa noción de que tener te nubla lo espiritual, te hace menos virtuoso, te hace codicioso, solamente piensas en lo material, no puedes pensar en Dios, o nada más lo material es Dios, hay como un exceso, y que hay que dejar todo y desapropiar y aventar. Es un mensaje económico, es un mensaje político también. Es como yo logré algo material, y por qué también el cuestionamiento, ¿por qué te lo voy a dar a ti? Si tú no te lo ganaste, ¿por qué te voy a regalar un pan? ¿O por qué te voy a sostener? ¿O por qué te tengo que dar yo trabajo y no te lo dan otros? Esa situación de lograr el cielo sin materiales, sin necesidad material. ¿Qué es una Biblia? Pues una Biblia cuesta dinero, un rosario cuesta dinero, una medicina para curar a alguien de la familia cuesta dinero y bastante. Yo creo que lo material es muy importante también para lograr los principios, y se está entendiendo mal la religión, o se ha proyectado mal la religión en esta situación de la pobreza. Hay que ser pobre para lograr el reino de Dios. Yo no creo en eso, ni creo que hay que regalar la riqueza. Se debe trabajar, se debe de ahorrar, se debe de sufrir, se debe de estudiar, se debe de sacrificar. Porque entonces el fenómeno que se da es el rico pues le regala al pobre y el pobre se hizo rico. Que no, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que sudar, hay que ahorrar, hay que tener lo material que no nos limita a conocer a Dios, ni lo material impide ver a Jesús o rezar o ofrecer. Pero es también para pensar en la misma familia. La responsabilidad es con nosotros mismos y con la familia, no nada más con el de enfrente, que no tengo ni idea cómo se llama. Y no sé cómo, si yo le doy mi riqueza, en qué la va a usar, o la va a gastar en otras cosas o en tonterías. También sería un pecado eso. Sino es la obligación de la familia también mantener, ahorrar, no codiciar, no exagerar, pero sí tener un medio para poder subsistir. Y ese mensaje religioso, político y económico, a mí me parece muy interesante de analizar, y es una situación muy complicada también de entender. Porque Jesús, el Rey de los cielos, Jesús lo define la Biblia de muchas maneras. A Jesús se le define en la Biblia como el Emanuel, Dios entre nosotros, el ungido, el profeta. Los musulmanes creen en Jesús, la mayoría como profeta, lo respetan. Es la puerta. Jesús se define como puerta, como entrada, como salida. Tiene muchísimas acepciones la palabra de Jesús, por así decirlo. Y cómo Él nos enseña esa humildad, pero que no es una humildad necesariamente material, ligada a una humildad espiritual, sino es una situación donde el Rey de los cielos, el Hijo de Dios, el Hijo de la Va, parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nace pobre, nace en un pesebre. Yo he hablado con varios padres y me dicen, pues sí, medio nació en un pesebre y en una gruta. Hay libros de teología que hablan de una gruta, donde había, me acuerdo de Francisco de Asís, me tocó ver el lugar de la Albernia o Alberna en Italia, en Asís. Con mi familia fuimos. Y me acuerdo que había un lugar húmedo, una cueva donde se presupone que ahí Francisco de Asís, que Dios le dio las llagas, según cuenta la historia, y que murió con llagas, había nacido. Y me acordé un poco de ese lugar de Francisco de Asís. Y de Santa Clara también, que por ahí hay todas anécdotas, historias de Francisco de Asís y de Santa Clara. Entonces, Jesús, creo yo también que es un mensaje fuerte, económico y político, que no convenía a Pilatos y no convenía en aquella época a toda esta gente del Sanedrín que se reunía, y que aparte blasfemaba diciendo que era el Hijo de Dios, el Hijo de la, algo muy prohibido, algo muy, pues muy intenso. Hay muchos cuestionamientos en la Biblia, en la religión, no nada más en la católica o cristiana, en cualquier religión. Si Dios nos oye realmente, si Dios sabe el futuro o no.
Si los que escriben la Biblia, por ejemplo, eran iguales, los sinópticos, los que escriben los mismos libros, es la misma persona, el mismo autor, son diferentes. Yo me cuestiono, son cuestionamientos míos, ¿cómo tener una memoria increíble para acordarse de todo lo que decía Jesús? O de todos los eventos, no tenían computadora, no tenían internet, no tenían máquinas de escribir, ¿cómo sabían todo eso? Hay quien sabe que se escribió la Biblia por profetas, profetas significa hablar en nombre de Dios o hablar en nombre de alguien, no necesariamente de Dios. Y se sabe que había profetas que en sueños veían algunas cosas y está escrito. Pero ¿quién le da validez al escrito? Por eso digo, no es nada más la religión el escrito, o la interpretación y la hermenéutica, o la fe que podemos tener en un documento que puede tener algo de fantasía, algo de ficción y algo de realidad. Es la religión lo que nos une a lo material, lo que nos une a la familia, lo que nos une a los demás. Cómo seguimos esos mandamientos que parecen utópicos. ¿Quién va a poder con 10 mandamientos? El nunca mentirás, el no robarás, el siempre hablarás de Dios, el estos decálogos o 10 mandamientos que los hermanos judíos tenían 613, 614 mandamientos. Llega Jesús y eso fue en parte también la molestia del Sanedrín, por así decirlo. Llega Jesús y dice, espérense, todo esto 600 se resume a uno, al amor de Dios, al amor del enemigo, amar al enemigo, o sea, algo que es virtualmente hoy en día complicado y difícil. Entonces, esa situación de resumir al amor de Dios, de resumir el decálogo de Moisés, que se le aparece según la Biblia en el monte Oreb, a mí me tocó conocer el monte Oreb con mi familia, el monte Sinaí o el monte Oreb. Es un cerro muy bonito que es un desierto, cerca de ahí está el, el- la- el seminario de Santa Catalina, hay monjitas o había monjitas ahí, o la congregación, y es un cerro rojo porque tiene muchos minerales, generalmente es árido, no hay muchas plantas ni nada, y por ahí estaba la cuestión del becerro de oro que se adoraba, que Dios había prohibido adorar ídolos falsos. Por ahí estaba, ahí nos dieron un recorrido. Y el monte Orebo, monte Sinaí, que está cerca de fronteras, es donde se supone que Dios aparece a Moisés. Y Moisés también se enoja, ¿verdad? Rompe las tablas de la alianza, dicen, por eso de repente hay hay dibujos con las tablas de la alianza rotas, como que esto es imposible, es utópico siempre estar con los 10 mandamientos. Pero el punto es que se le aparece como luz. Siempre el concepto de luz es muy importante en la religión. La oscuridad se relaciona a la ignorancia, a lo malo, a lo negativo, a lo impredecible, y la luz se relaciona al calor, a lo que guía, a lo que ilumina, a la sapiencia, a la sabiduría. Están relacionados ahí el fuego, la luz y la ignorancia y lo que no se puede observar o prever. Y entonces se aparece Dios, según la Biblia, en una parte de la Biblia, a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Orebi, le da las tablas de la alianza. Hay mucha controversia que si estaban en hebreo, que en qué idioma estaban, en arameo o en griego, no sé. Entonces le da las tablas de la alianza y es donde tenemos los mandamientos, los decálogos. Deca significa 10, el decálogo de no usarás el nombre de Dios en mano, no mentirás, muchas cosas que sabemos que están ahí y que otras religiones monoteístas, mono significa uno, teo significa Dios, que creen en un solo Dios, podrán tener ángeles y vírgenes y lo que sea, pero es solamente un Dios de otras religiones, creen o consideran que las tablas de la alianza existieron con Moisés. Moisés y Abraham juega un papel muy importante en la religión. Abraham con M y con N. Abraham con M significa el plural. Y en la Biblia, si ustedes leen la Biblia, una parte, la traducida al español viene Abraham con M al último y Abraham con N. Hay una diferencia ahí. Hay muchas cosas interesantes, hay muchas contradicciones en la Biblia, hay muchas cosas enigmáticas, pero yo creo que es la conciencia la que nos debe de mover, la conciencia que desde temprana edad se va formando. Y siempre hay como que un sentido común de lo que debe ser la religión también.
no debe ser el exceso, el fanatismo, yo no estoy de acuerdo en eso. Hay límites en la religión porque somos humanos, porque tenemos limitado el entendimiento y que es precisamente la religión la que nos da para pensar, la que nos da para dudar, será verdad, será mentira, será esto, y que yo creo que es bueno, es una oportunidad de razonar muchas cosas. Y la religión es la que nos lleva también a entender la espiritualidad. Somos seres espirituales, somos seres trascendentales, somos seres que después de la vida hay un tanatos, una muerta, no, no es vacía, hay algo más, hay por ahí alguien diría son alucinaciones o fantasías o mentiras, pero hay quien dice son revelaciones, son realidades, existen los milagros, hay comprobación también de milagros. Hay algo metafísico, algo más allá que entender que la religión más o menos nos orienta como una brújula para saber por dónde caminar o por dónde ir, sobre todo por la cuestión de la muerte. ¿Qué hay después? Por ahí pasaron unos documentales de libros apócrifos, por ejemplo de San Pedro. Habían dicho que San Pedro había escrito algunos libros apócrifos. La palabra apócrifo tiene dos términos. Apócrifo que significa oculto. Yo puedo tener un documento apócrifo, está oculto, puede ser verdadero. Y la palabra apócrifo significa también falso. Puedo tener un documento que dice mentiras o narra mentiras, etcétera. Apócrifo significa falso, pero también significa que algo puede ser verdad, pero está oculto en un jarro, en una vasija, etcétera. Y hay varios documentos apócrifos que no están avalados por el Vaticano, ni creo que vayan a estar avalados nunca, no creo. Donde San Pedro o San Juan, por ahí le dice, creo que es el Evangelio de San Pedro o algo que no viene en la Biblia, está fuera de la Biblia, del canon de la Biblia y le dice a Jesús San Pedro, creo que San Pedro le dice a Jesús, ¿qué opinas del infierno, Jesús? Y dice, pues sí existe, pero está vacío, no hay nadie. Y obviamente es apócrifo, eso no lo va a permitir una iglesia creer en eso necesariamente, porque pues ciertas teologías dicen que inclusive ni siquiera existe, como el cielo, es un estado mental. Se comenta mucho esta situación de que es un estado mental, yo todavía no entiendo cómo es un estado mental. O sea, si la Biblia dice la verdad y está inspirada por Dios, pues, y dice cielo, pues existe el cielo, es un lugar a donde se va el alma o el espíritu. Hay una diferencia entre alma y espíritu. Algunas religiones ven el alma, espíritu igual. Pero es un lugar, o sea, están los parientes muertos, están reviviendo, o sea, es un estado real, no es un estado mental. Porque cuando dicen, por ejemplo, lo he escuchado de sacerdotes, no, es que cuando te mueres, el cielo es un estado mental. A ver, espérate, si la mente ya está muerta, o sea, ya está esa persona en declive. Ya no existe vida en el cerebro. ¿Cómo que es un estado mental? No puede ser un estado mental. No hay conciencia. Hay algo más diferente en lo que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces en ese apócrifo le dice Jesús supuestamente, le dice no hay nada en el infierno. El infierno que es, muchos teólogos lo ven como la ausencia de Dios, no gozar a Dios, no poder ver a Dios, no poder admirar su resplandor, su perfección, su sapiencia, su sabiduría, es la ausencia. Otros dirán son mentiras, otros respetarán, son fantasías, otros dirán tienen razón, otros dirán pues quién sabe, dentro de la misma religión, quién sabe, yo mejor creo, no vaya a ser que sí es cierto, no vaya a ser que sí exista todo eso y me condene con mis malas acciones o me vaya a salvar con mis buenas acciones. Yo creo que tiene que haber un cierto temor. La Biblia habla de temor de Dios, pero temor yo lo interpreto como respeto a Dios, respeto a la autoridad. Pero siempre habrá una duda de la Biblia, duda de los símbolos, duda del futuro y todo. Y es lo interesante también. Pero ¿qué tal si sí es verdad todo en la religión? ¿Qué tal si a la mera hora sí es verdad el infierno y el purgatorio y el cielo? Yo me quedo pensando. Y más que un estado mental existe la ausencia de Dios o Dios. Existen los milagros. La vida es para mí un milagro. Yo creo que es un milagro. Eh, Hay mucha gente que se ha curado de milagro, que le han dicho vas a morir, tienes un mes, 2 meses de vida y duraron 45 años.
hay milagros, hay cosas fuera de lo común, de lo explicable, hay fuera cosas de lo científico y racional que ni los mismos racionalistas o que se consideran racionalistas pueden explicar. Algo pasó ahí. No me refiero nada más al milagro de vi una imagen y creo que esa imagen tiene poderes. El milagro de una operación, de un terremoto, en el terremoto de la Ciudad de México, creo que hubo bebés que tuvieron días sin comer y sin tomar agua, estaban vivos. ¿Cómo lo explica la ciencia? ¿Cómo lo explica la lógica? ¿Verdad? No es lógico que alguien, un bebé sin comer y sin tomar agua después de horas esté vivo. A ver, expliquen eso. Entonces, sí hay cierto tipo de situaciones como anormales, por así decirlo, que yo creo que tienen cierta explicación en la fe o cierta explicación en la religión. Habrá quien diga son fantasías, son patrañas, respeto. Lo importante es el respeto y lo importante es entender que el ser humano pues, nace solo, se va solo, la soledad, el Dios ayuda a estar acompañado. El Dios ayuda a estar con alguien que sientes que te escucha, que te entiende, que es como un hermano, un padre, una figura importante en la vida de quien te puedes tomar de la mano, una seguridad, alguien que no te va a traicionar, alguien que es perfecto, alguien que sabe cómo se hizo las galaxias y las estrellas. Así fuese mentira Dios, así fuese mentira toda la religión y así fuesen patrañas, si llegaran a ser patrañas, es una idea padre, es una idea interesante. Agarrarse de la mano de alguien que ama, que crea, que construye, que da vida, que se revela, pues es padre. Yo pienso que aunque así llegue a ser todo mentira, hay una idea real, no alucinatoria, de que esa persona puede salir adelante en un accidente, puede salir adelante ante una adversidad. Hay alguien superior que le está ayudando, que le está dando la mano, que le está rezando, que le está pidiendo. Así fuera todo llegar a ser mentira. Y a lo mejor es verdad todo, ¿no? Entonces, sí hay cuestionamientos muy interesantes sobre la espiritualidad y la religión. Más tarde o mañana seguiré con los temas de religión, que me apasionan mucho también de filosofía. Y debo una de Benito Juárez también. Hablaré sobre Benito Juárez hablando de idealización y de otros temas en estas épocas ya de vacaciones. Y quería comentar, había autores que la cruz, no acabé de decirlo de la cruz no es nada más un elemento en los romanos de castigo, sino que es el aspecto de liderazgo en las empresas, a esto voy, en las empresas horizontal y vertical. La cruz también significa, no me acuerdo el teólogo que lo decía, pero lo decían empresarios y teólogos, o sea, líderes de organizaciones. Cuando tienes una cruz, lo horizontal nos hace a todos iguales como seres humanos, con defectos, con virtudes, con necesidades, con sueños, con anhelos. Esto es lo horizontal de la cruz. En una organización eres igual que los demás. Tienes derechos, tienes obligaciones, tienes deseos, tienes potencialidades, etcétera. Y la cruz también significa autoridad. La parte vertical de la cruz, por así decirlo, es esta autoridad que tenemos en nuestro caso en la iglesia. El papa, los obispos, los sacerdotes, los arzobispos. Este, Hay una jerarquía necesaria también que se puede dar en las organizaciones, un director, un dueño, un director, directivos, que hay que seguir órdenes, que hay que seguir esto, leyes, reglamentos. Tiene que haber una superioridad también, tiene que haber un mando, un control. Entonces, esta parte de la cruz es muy importante. Se aplica en organizaciones a veces, no siempre, para decir, por un lado, somos iguales como seres humanos, pensantes, con carencias, con virtudes, con necesidades, con cultura, con ideas, con alucinaciones, con problemas, con todo. Y tenemos autoridades también. Es la cuestión vertical. Y pues obviamente Dios, en el caso de Jesús, viene a decirnos, soy horizontal, igual que todos. Nací pobre, dice Jesús, por así decirlo, no tengo tantas necesidades humanas, sino espirituales. Vengo a predicar la paz, el amor, el respeto a los demás, a los que son diferentes, como el caso de los leprosos. A hacer milagros, soy como los demás, de cierta manera, un ser humano. Es una enseñanza muy importante en las organizaciones también. La cuestión horizontal nos hace iguales seres humanos
y la cuestión de la jerarquía que hay que seguir. Muchas veces que puede estar errada la jerarquía, también arriba puede haber errores y desaciertos y controversias y todo, no lo negamos, pero es una parte que las organizaciones, creo yo, deben de tomar en cuenta. Mañana seguimos con el tema y deseo que pasen buenas noches y nos vemos el próximo video. Muchas gracias por su atención.